Abraham está atento. Él es como que no está, pero cuando hablamos él aparece. Bueno, gente linda, que puso un dedito. Me da gusto que hoy podamos hacer un poquito más. Bueno, quiero que empecemos el día de trabajo como corresponde y quisiera ahí que la tengo en vista, Lucy, si nos querés dirigir en una oración, ¿puede ser? Sí, con gusto vamos a orar. Bueno. Padre hermoso que estás en los cielos, Señor, una vez más venimos ante tu presencia. Señor, a darte las gracias. Gracias, Señor, por este nuevo día, por que nos permites, Dios, reunirnos una vez más, Padre, para tomar clases. Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu presencia en cada uno de nosotros, Señor, los que estamos presentes, pero también, Señor, para nuestros compañeros, nuestros hermanos, Señor, que después verán la grabación. Te pido en el nombre de Jesús, nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor. Te pedimos, Padre, también por la vida de mi hermana Cintia, que Señor, con alegría nos comparte, Señor, de sus conocimientos para que nosotros, Señor, sigamos ejerciendo nuestro ministerio, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Señor, derrama de tu presencia y gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendícenos, Señor, y que esto que veamos sea, Señor, puesto en nuestro corazón para que el día de mañana lo pongamos por obra para la gloria de tu santo nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Lucy. Bueno, nos habíamos quedado en una partecita de la unidad 4 y quiero que retomemos eso, pero antes que eso, vamos a ver qué tienen que hacer para el segundo trabajo práctico. Quisiera dárselos ahora como para que lo puedan ir haciendo con tiempo. ¿Se acuerdan que la fecha que les había puesto era, si no me equivoco, el 3 de abril, pero les extendí una semana más, así tienen un poquito más de tiempo? No es eh, difícil de hacer una vez que le agarran la mano, pero quiero que lo veamos ahora de manera tranquila y pausada y que ustedes tengan ahí el dedo cerquita del micrófono para abrirlo en cualquier momento y preguntarme cualquier duda que vaya surgiendo mientras les voy contando. Em, Tiene su complejidad, pero no es nada del otro mundo que no lo puedan hacer. La idea, como les había contado en la primera clase, y si pudieron leer el sílabo, es hacer en esta segunda actividad, o sea, la idea de estas actividades van a ser una concatenación las tres, ¿sí? Como para que podamos tener un hilo conductor en el aprendizaje de lo que es la materia y para que ustedes puedan ir reviendo cosas que fueron haciendo para que después sea más fructífero, que puedan ir nutriendo conocimientos a lo largo de esta materia y bueno, después aplicarlo en el trabajo final y obviamente después aplicarlo cuando lo vayan a poner en práctica eh, después. O mientras ahora lo van haciendo. La idea es que vayan adquiriendo conocimientos y los que ya están trabajando puedan ir tomando algo de acá. Pero como les había contado, por ahí yo no quiero que se malinterprete de este segundo trabajo que tiene que ver puramente con el estudio de ustedes. No quiero que se malinterprete en el sentido de que sabemos que nuestra misión va un poco más allá de nosotros, que es más importante el otro. Siempre va a ser más importante el servir. Entonces, en este segundo trabajo práctico, vamos a enfocarnos un poco en nosotros mismos, que podría pensarse que es como, ah, bueno, pero no es el trabajo de acompañamiento a enfermos y dolientes y yo estoy enfocándome en mí. Bueno, no quiero que se malinterprete eso. La idea de profundizar un poquito en cada uno de ustedes, en su carácter, en sus habilidades, en sus defectos, en sus virtudes, es para que una vez conociendo en qué son más buenos y en qué no son tan buenos, puedan esto utilizarlo para servir.
¿sí? Entonces yo no quiero que se malinterprete de que, uy, acá vamos a hacer solo ver qué cosas son las mías, porque bueno, creo que hay una línea fina entre quedarse con, uy, me conozco a mí y que eso se confunda con que no, que me estoy conociendo para poder ayudar mejor a los demás. Esa es mi idea de este segundo trabajo. En este segundo trabajo, la idea es hacer un cuestionario individual, personal, de ustedes mismos, en el que van a tener como resultado, como les digo, virtudes, habilidades y algunas desventajas quizás de su carácter. Es un cuestionario autoadministrable, por ende no tiene calidad de test psicológico dentro de un contexto terapéutico, sino que como es autoadministrable siempre tiene un poquito menos de validez, por decirlo así, pero sin embargo creo que deja algo muy fructífero y puede identificarnos. Yo me lo hice, obviamente, y es como que pude por ahí percibir algunas cosas que yo ya sabía, reafirmarlas, y otras que me dejaron ahí pensando. Y la idea de esto es que ustedes también puedan sacar provecho. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero con la mayoría de los alumnos que he tenido en mi vida, que tampoco fueron tantos, pero también con amigos y demás, les encanta hacer test y autoadministrarse cosas para saber un poquito más de uno mismo. Yo no sé si ustedes comparten esta idea, espero que sí, porque me parece lindo hacerlo. Entonces, como también un mimo a uno mismo, porque se conoce un poquito más, y yo creo que en todo este aprendizaje de ir trabajando con los otros, que eso es algo que ya les dije en Consejería Cristiana, es muy importante el conocimiento de uno mismo, porque de esa manera uno va a saber mejor cómo entender al otro y también con quiénes vincularse más y con quiénes no tanto, porque ahí está la parte en la que uno tiene que conocer sus propios límites. Hay gente que tiene una habilidad especial y admirable en el trabajo con discapacidad, por ejemplo. Y hay gente que se impresiona, se bloquea y no sabe cómo actuar. Y eso no quiere decir que está bien o mal de un lado o del otro, sino que evidentemente va a servir mejor para otra área, dejándole esa área para el que le es más fácil hacerlo, ¿no? Creo que eso es algo que todos ustedes saben, ¿no? Que vamos a tener más habilidad para una cosa que para otra. Hay gente que tiene la habilidad para desenvolverse en un montón de áreas y otros no, otros se ven como un poco más limitados y se focalizan en una sola cosa. Entonces es importante que ustedes en todo este trayecto vayan teniendo conocimiento de ustedes mismos también para que el servicio sea aún mejor. Entonces, vamos a hacer este cuestionario y la interpretación del cuestionario, pero yo no quiero que ustedes la hagan ahora, no la van a hacer ahora conmigo, sino que yo les voy a explicar cómo hacerlo y ustedes en algún momento que tengan libre lo van a hacer. La idea es que ustedes lo hagan con el tiempo que les quede. Es un cuestionario largo, tiene 98, en realidad un poquito menos, pero 90 y tantas preguntitas, entonces va a llevarle su tiempo. Lo importante de responder estas preguntitas es que ustedes las hagan sin analizarlas demasiado, ¿sí? No es que se queden rebuscando en cada una de las opciones, sino que puedan ser relativamente rápidos en la contestación, pero también administren su tiempo. Como es un cuestionario largo, ustedes lo pueden hacer en 2 o 3 días, por ejemplo. Bueno, hoy a la tarde me quedó media hora para hacerlo, lo hago, después arranco otro día. Por eso les quiero dar un poquito más de tiempo para que lo puedan hacer. Yo lo recomendaría como hacerlo todo en el mismo día, pero si no les queda tiempo y demás, pueden hacerlo en varias veces y después hacen en otro momento la interpretación y demás y lo que resta del trabajo. Pero traten de responder a las preguntas sin analizarlas demasiado, porque esa espontaneidad del inconsciente es la que a veces da mejor veracidad de lo que somos que analizarlo demasiado, ¿sí? Entonces yo les voy a compartir este cuestionario, está en uno de los libros que yo les pasé, que es, se me escapó, esperen.
Acá está. Claro, yo lo cerré. Reviva. Acá está. Ahí va. Es el libro de tanatología, que ya les voy a decir bien el título para que lo puedan ver. Acá. Es este. Tanatología, la inteligencia emocional y el proceso de duelo, que es de María del Carmen Castro González. Ahí lo tienen, así que está. Vamos a ir hasta la página. Si ustedes tienen el libro impreso o algo así, lo pueden ir siguiendo, y si no, síganme a mí acá. Y después, eh, cuando lo puedan hacer individualmente, lo van a mirar ustedes, ¿sí? Pero me gustaría que me sigan acá como para no perderse. Yo lo que les recomiendo, si ustedes pueden, imprímanlo para poder hacerlo en la hoja directamente. Es lo más fácil. Ahora, si no tienen la posibilidad de imprimirlo, igual se puede hacer. Quizás les lleve un poquitito más, pero no es nada del otro mundo, lo van a poder hacer. Yo les voy a ir diciendo cómo lo pueden hacer en la hoja, y en esta hoja casi la imprimen, y cómo la pueden hacer si tienen que transcribirlo en una hojita, ¿sí? También otra cosa que les recomiendo es que si alguna cosa no le va quedando clara ahora, me corten, pero que después puedan mirar esta partecita de la grabación como para que les quede bien en claro si hay algo que se les escapó. Yo no les voy a ir leyendo todas las preguntas porque no es necesario, pero si ustedes en alguna de las preguntas se bloquean, no saben qué significa la palabra, no entienden la oración, primero, intenten buscarlo por su cuenta, por decir, bueno, no entiendo la palabra X, y la busco en internet o le pregunto a alguien. Si no hay caso de que entiendan, me la preguntan, ¿sí? No hay ningún problema con que me pregunten un montón de veces. Yo no tengo ningún drama. La idea es que les quede claro. Entonces, este cuestionario está en la página 24 de este libro. 24 en adelante, son varios. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a leer lo que dice acá, pero les voy a ir explicando para que a ustedes les vaya quedando en claro bien. Dice las instrucciones acá en la página 23. Cada número de preguntas, es decir, acá 1, 2, 3, 4, cada pregunta, cada número tiene dos preguntas que expresan modos diferentes de actuar. Es decir, que cada una de estas afirmaciones que vamos a ir viendo son formas que ustedes tienen de responder ante hechos de la vida cotidiana, ¿sí? Van a ser sus formas de responder. Algunas veces, en algunas de estas preguntitas, se añade una tercera que retrata una conducta intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener acá, por ejemplo, miren la página 24, ¿ustedes ven el cursor? ¿Sí? Sí, ok. Eso. El cursor acá, el 1. Dice, por ejemplo, en la número 1 van a ver que tiene un numeral, un 0 y chiquitito y tiene un asterisco. Quiere decir que en esta primera, perdón, van a tener tres opciones, pero hay otras, la mayoría, que tiene solamente dos opciones, como acá la 3, por ejemplo, tiene solo el numeral y solo el 0. Quiere decir que tiene una afirmación y después tiene otra. En algunas tiene tres. Entonces acuérdense de esto, que tienen numeral, 0 y asterisco como opciones. Esa es la primera. Al margen izquierdo se encuentran unas rayas antes de cada pregunta. Y entonces lo que usted tiene que hacer acá es señalar con una cruz tu modo de actuar, el modo de actuar de ustedes, únicamente en la pregunta que corresponda a la manera como lo haces de manera ordinaria. Ahora les voy a explicar. Ahora, trata de decidir por una u otra respuesta, sí o sí. Solamente en caso de verdadera imposibilidad de determinar una a la otra, coloca un signo de interrogación. Contesta lo más espontáneo posible, es decir, lo que les decía, sin cavilar mucho y sin consultar a otras personas. Eso le restaría la objetividad al análisis, ¿sí? Y marca cómo te sientes y actúas ahora, no cómo te gustaría actuar o lo que es mejor para actuar según tu criterio. Se trata de reflejar tu carácter el día de hoy, en el momento de hoy, no solo hoy como hoy día miércoles, sino hoy día en la actualidad. Ahora les explico mejor. Como les marco acá, a ver si les puedo hacer con este dibujito,
acá en estas líneas, bueno, no pinta nada esta cosa, a ver, parece a propósito. Dibujar, ahí está. En estas líneas, acá, a ver si ven, estas son las líneas en las que ustedes van a tener que completar con la X eh, en la que les parece que van a tener que, quiero borrar esto, en las que le parece correcta o no. Entonces, ay, que no puedo borrar esto. Pensé que era más fácil este borradorcito acá, pero bueno, no pasa nada. Bueno, acá, por ejemplo, si ustedes leen en la pregunta número 1, dice, ¿te entusiasmas o te indignas fácilmente aunque no lo manifiestas? O sea, la actitud de ustedes es que tienen entusiasmo o indignación fácilmente, aunque no lo digan. La segunda opción es, o permaneces tranquila o tranquilo exterior e interiormente. Como que no les es demasiado movilizante lo que pasa, son tranquilos. Y esta tiene una tercera opción que dice, solamente algunas veces te indignas o te inquietas. Entonces ustedes van a pensar cuál es en la que se sienten más identificados y van a hacer una X al lado, ¿sí? De esta o de esta. Ahora, eso es si ustedes pueden tener la hoja impresa. La opción de hacerlo en una hojita aparte sería la siguiente. Ustedes en su hojita van a escribir el número 1 y van a mirar qué dibujito, sea numeral, cero o asterisco, tienen acá, van a ver cuál es la que marcan y van a anotar ese signo o número al lado de su número de pregunta. Entonces, por ejemplo, a ver si me explico. Si en la pregunta número 1 ustedes marcaron o solamente algunas veces te indignas, sienten que solamente algunas veces se indignan fácilmente o se entusiasman fácilmente, entonces lo que tienen anotado es un asterisco. Entonces en su hojita van a poner 1 asterisco. ¿Se entiende? Si ustedes, por ejemplo, van a la pregunta número 3, van a hacerlo por orden, obviamente, dice, tienes tendencia a insistir mentalmente en las mismas ideas, recordar los mismos hechos, sean alegres o tristes, darle vueltas a un mismo sentimiento como si te quedaran muy grabadas. O una segunda opción es, o pasas rápidamente de una idea a otra, de un sentimiento a otro. Si ustedes marcan, por ejemplo, si se sienten más identificados con la segunda afirmación, quiere decir que van a marcar una X en este. En su hojita, en el caso de que lo hagan aparte, van a poner 3, 0. ¿Se va entendiendo hasta acá? Capaz que yo lo hago muy de escuela, pero pasa Sí, que, sí, se va entendiendo, sí, se entiende. bueno, cualquier cosa Peras y me... manzanas, Cintia, pero queda re claro. ¿Qué? Perdón. Con peras y manzanas, pero así queda bien claro. Bueno, lo que pasa es que por ahí confunde el hecho de que si lo van a hacer en una hoja o no. Bueno, acá lo importante es que ustedes traten de decidir entre una u otra, que no traten de decir, ay, voy a marcar las dos, no, en la que se sientan más identificados. Solo si es como muy, muy, muy difícil, marquen un signo de pregunta, que quiere decir que después no va a tener ningún puntaje. Pero traten de decir entre una u otra sin preguntarle, por ejemplo, a su marido o a su vecino, ¿será que yo me indigno fácilmente o vos creés que no? No, o sea, sean sinceros con ustedes. Y como dice ahí, no como les gustaría ser, sino sean sinceros y pongan como ustedes son. Igual nadie va a mirar esto, yo no le voy a corregir lo que ustedes pongan porque va a ser totalmente individual. Así que ustedes marquen de manera sincera todos estos. Bueno, van a tener un rato para hacer esto porque son, fíjense, no son exactamente 90 y tantas, porque está dividido en partes que ya les voy a mostrar. Por ejemplo, la primera parte tiene las preguntas o las afirmaciones desde la 1 hasta la 8. Y después la segunda parte salta al número 11. Así que no importa, no se preocupen por esos números porque no les cambia nada. Entonces llegamos hasta la 98 en la página número 32, pero no son 98 en total, pero más menos, ¿no? Entonces, una vez que marcaron todo esto, tanto en su hojita de esta impresa o en su hojita aparte, vamos a empezar a ver cómo se
analiza o cómo se califica el cuestionario. Entonces, algo importante tener en cuenta, que lo pueden marcar a un costadito o lo que sea, es que las preguntas que son señaladas, es decir, que si pusieron una X en el numeral, equivale a 10 puntos. Las que son señaladas con un signo, un asterisco, equivalen a 5 puntos. Y las preguntas con el 0 equivalen a 0. Es decir, que cuando marcaron 0 no van a poner nada, cuando marcaron un asterisco van a poner un 5 al lado, y si marcaron un numeral van a tener 10 puntos. Entonces en cada una de las preguntas o afirmaciones van poniendo su puntaje de acuerdo a lo que marcaron. Solamente el numerito, son 10, 5 o 0. Bueno, si tienen 0 no escriban nada, da lo mismo, ¿no? Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Esperen que no los veo. Háganme así o así. ¿Entiendes? Bueno, ¿se entiende? Bueno. Después, para clarificar el cuestionario, esta es la parte un poco más compleja. Transcribe la puntuación en la ficha de calificación que se encuentra al final de este capítulo. Dice, ya les voy a mostrar. Escribe los puntos en la cuadrícula numerada según corresponda a cada pregunta. Al finalizar, suma verticalmente los puntos que correspondan. Ahora vamos a volver enseguida a esto. Y esta partecita está acá al final, que está en la página 41, todo del mismo capítulo. Entonces acá en esta parte es la que por ahí se complica. Vamos a tener acá 8 líneas. Ustedes van a ir viendo el número que van teniendo en cada una de sus preguntas y la van a ir marcando acá. Entonces, por ejemplo, si en la pregunta número 1 ustedes marcaron una X en el numeral, quiere decir que tienen ¿cuántos puntos? ¿Se acuerdan? 10. 10, muy bien. 10. Si en la 2 marcaron 0, no ponen nada. Y si en la 7 marcaron un asterisco, tienen 5. Entonces van a ir a su cuadrito, que bueno, los que no imprimen pueden transcribirlo fácilmente porque es re simple. Entonces, ¿qué van a hacer acá? En cada uno de estos numeritos van a escribir arriba, por ejemplo, disculpen mi número, porque yo estoy practicando, pero me sale re mal dibujar con este lapicito. Entonces, si en la 1 escribieron, tienen un numeral, quiere decir que tienen 10. Entonces acá arriba van a poner un 10. O al lado. Mi Si en esposo la 2, escribe peor con ese, Cintia, tranqui. ¿A él le queda peor? la idea es que ustedes me entiendan, ahí no sabemos si es un 70, pero en realidad es un 10. Si en el 2 no marcaron nada, dejan vacío. Si en el 3 marcaron un asterisco, en caso de que hubiera, ponen un 5, que no, no sé si me va a salir el 5, pero ahí vamos. Voy a tener que practicar un poquito más. El 5, ustedes se van a reír después. Bueno, así en cada una. Lo que van a tener marcado es 10 o 5, nada más. Entonces, en cada uno de sus numeritos, según corresponda a las respuestas que tengan, van a ir marcando 10, ¿sí? Entonces, se entiende. Entonces, ¿cómo se suma esto? No se suma de manera horizontal, sino que se suma de manera vertical, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener, por ejemplo, 10, acá van a tener 0, acá van a tener 5, 10. Entonces van a ir sumando, por ejemplo, acá, y van a poner en esta última partecita el puntaje. Supónganle que les dio, no sé, 90, ¿sí? 90. Van a reír de mi número. Ahí quedó el 0. Practiquen después ustedes a ver si es tan fácil. Con el cursor. Bueno, se entiende. Entonces van a hacer la sumatoria de cada una de estas líneas verticales y van a poner acá. Y les van a dar, obviamente, 8 números. ¿Se entiende? Bueno, volvemos un poquito para arriba en lo que es acá la clarificación de esto. Dice, en el punto 4, que vendría a ser como lo último que tienen que hacer, decía, al concluir la suma, traslada dichos valores
al registro de la ficha caracterológica que se encuentra al final de este capítulo, donde encontrarás 8 espacios que corresponden a los coeficientes de tu carácter, de acuerdo con la siguiente escala, que ya vamos a ver esa escala. Entonces van a ir a la paginita que sigue, que es la 42, y acá van a tener 8 puntos que vendrían a ser estos acá. Emotividad, actividad, entonces vendría a ser así. Esta acá vendría a ser la línea de la emotividad, esta vendría a ser la de la actividad, ¿sí? Y así sucesivamente con las que van viendo acá. Entonces acá es muy simple. En la línea que les dio 90, por ejemplo, que es la 1, que es la emotividad, lo que van a hacer es poner 90 acá, al lado. ¿Sí? Bueno, ahí supónganse que dice 90. Y así, si en la actividad les dio 50, 50. Si en la resonancia les dio 0, 0. Aptitud de campo consciente, tanto, tanto, tanto. ¿Sí? En las que le dio, en estas 8, van a ir poniendo el número que les sale. ¿Sí? Entonces ahí van a tener su resultado final. ¿Y cómo van a ver en qué son más buenos o qué menos buenos? Vamos a volver de nuevo a la página 33, en la que nos dice lo siguiente. Ustedes van a ser emotivos o no emotivos, activos, no activos, secundarios, primarios, ya vamos a ver qué es cada cosa. Campo consciente amplio, campo consciente estrecho, combativo o diplomático, egocéntrico o alocéntrico, afectivo, no afectivo, especulativo o práctico. Todos tienen como su versus, ¿sí? Acá aparecen esta cantidad del doble, digamos, ¿no? Entonces, van a ser emotivos si tienen más del 50%. Van a ser no emotivos si tienen hasta 50%. Es decir, que si les salió 50%, no serían emotivos, ¿sí? Si les salió 51, o mejor dicho, 55, porque va de 5 en 5, van a considerarse emotivos. Y esto acá estaba voy de nuevo, estaba en esta, en la que a mí, por ejemplo, en este ejemplo, me salió emotividad 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí soy emotiva. Y así en cada una de estas. ¿Se entiende hasta acá? Me dio sed. Creo que me estresé contándole más que usted escuchándome. Oh. Buen día a Bueno, todos, hermana Lini. hola Doris. Betty, perdón. Sí, quiero hacer una pregunta. Ujú. Respecto a esto, yo puedo hacerlo, porque yo tengo el celular, nomás tengo que Ajá. hacer fotos. No sé si me escuchaste en la primera parte o no. No, entré un poquito tarde. Ah, perdón. Bueno, si vos podés volver a ver esta partecita y te va a quedar un poquito más claro, pero no, Ajá. como yo les decía, por ejemplo, si ustedes pueden imprimirlo, lo imprimen, pero si no lo pueden hacer directamente en un papel y te paso a explicar cómo. Te Bueno, repito esto. Vos vas a poner, por ejemplo, en una hoja el numerito 1, 2, 3, 4, todas las preguntitas, y al lado de tu numerito 1 vas a marcar, de acuerdo a lo que vos consideres, que a vos te consideres como propio de tu persona, en vez de marcar una X, vas a marcar estos signos, numeral, 0 o asterisco, y en las que tengan solo numeral o 0, una de las dos. Entonces, por ejemplo, vas a estar escribiendo la pregunta número 4, vas a poner un 4 y vas a leer. Dice, tenés estas dos opciones. En tus tareas o trabajos, generalmente cumplís a grandes rasgos y solo en lo especial. Es decir, que haces trabajos y vas a hacer como lo más general. O la otra opción es que te gusta cumplir hasta en lo esencial. Es decir, que tenés dos opciones. O sos como muy de hacerlo medio en general así, o vas a ir a lo más puntilloso. Entonces vos vas a elegir dos opciones. Entonces vos en tu papelito vas a escribir 4, numeral, sí, elegí la primera, o 0. ¿Sí? Y después cuando vos vas a hacer la calificación, vas a ver que el numeral tiene un puntaje de 10, el 0 tiene un puntaje de 0, y los que tienen asterisco, que son algunas de las preguntitas, tienen un puntaje de 5. Entonces vos en esa opción, en ese ejemplo, vas a poner 4, si marcaste el numeral, vas a tener un puntaje de 10. Si marcaste el 0, no tenés nada. Y después
Ahí no sé si ya entraste para hacer, si ya me escuchaste en esta partecita de este, Sí, ahí ¿sí? está. Entonces Sí. vos esto acá directamente lo podés transcribir con todos los numeritos, capaz que es un embole transcribir todo eso, pero vas a tener que hacer el cuadrito este, y eso capaz que sea lo más complejo de transcribir, pero serían los números nada más. Y una vez que te da el porcentaje, vos ya vas a saber que emotividad te corresponde un 90, actividad un 50, ¿se entendió? Sí, 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 Entonces gracias, no hace falta Esteban. que lo tengan impreso. Les va a llevar por Gracias. ahí un ratito, pero bueno, en la primera parte les había dicho que no hace falta que lo hagan todo de una, sino que, por ejemplo, vos decís, bueno, hoy tengo un ratito y voy a hacer hasta la pregunta 20, después mañana sigo con la otra. Yo, como les decía, les recomiendo hacer todo de una porque ya tienen el envión para hacerlo todo. Pero si no tienen tiempo, lo pueden ir haciendo en partes y yo, como les decía, les extendí un poquito el tiempo de entrega, entonces no se sienten tan abrumados con todo. Aparte, no sé qué tan difícil está siendo la otra materia como para no cargarlos demasiado. Encima tuvieron la complejidad conmigo de que las clases se les empatataron y van a tener que mirarlas un poquito más, entonces necesitan un poco más de tiempo. Entonces, bueno, acá es muy simple de que ustedes vean. Si tienen más del 50% van a tener la primera opción, y si tienen hasta el 50% quieren decir que a ustedes no les corresponde esa opción. Entonces, acá la idea, se puede hacer un gráfico, la idea de esto acá, que si quieren lo hacen, vieron que tienen como ciertos numeritos acá del 0 al 10, del 20 al 30, 40, 40. Bueno, entonces la idea de esto, por ejemplo, es hacer como un gráfico. Si quieren lo hacen, pero no es necesario. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dio 45, van a hacer una marquita por acá. Después, si en la actividad les dio 100, van a hacer una marquita por acá. Si en la polaridad combativa les dio 0, van a hacer una marquita por acá, y la idea de esto es después hacer como un gráfico. Pero no tiene sentido, eso solo les cuento. No tiene sentido hacer eso. Alan, ¿quieres decir algo? Sí, la pregunta es si los imprimimos, lo mandamos fotos, sería más que nada. No, no, Para, ustedes no hace por- falta que me lo manden. No hace falta que me lo manden, porque ahora van a ver las cosas que me van a mandar, digamos. Eso no hace falta. Yo no me voy a poner a mirar lo de ustedes cada uno, quédense tranquilos, voy a mirar solo los resultados. Para eso ya están ustedes, no lo voy a analizar yo. Si no, se los hago yo personalmente. No, no te preocupes, que no me vas a tener que mandar nada de eso. Después el escrito que me van a tener que mandar es solamente, ahí venía esta partecita, y gracias por traerlo acá, van a tener que mandarme en qué ustedes salieron, ¿sí? En qué les salió. Por ejemplo, ustedes se consideran que tienen, de acuerdo al puntaje, no hace falta ni siquiera que me pongan cuál es el puntaje, que son emotivos, que son no emotivos, tienen un campo consciente amplio, que tienen un campo consciente más estrecho, y van a profundizar un poco en las virtudes que tengan, no tanto en lo que no son, sino en lo que son. Entonces acá pasamos a describir qué es cada una de estas. Si ustedes no se aburren, me gustaría leerlas con ustedes para que, y si se aburren, bueno, eh, vayan y vuelvan un ratito. no, no, Van a escucharme igual, pero me gustaría que lo podamos ir leyendo juntos por si queda alguna duda. Porque yo tranquilamente les podría dejar a que ustedes después lo vayan viendo y analizando ustedes, pero me gustaría por ahí que sea acá, ya que tenemos la posibilidad de interactuar, por si va quedando alguna duda. No creo que les sea muy complicado, es simple de entender, pero bueno, por ahí podemos ir interactuando. Me gustaría ahora, por ejemplo, que ustedes ya se vayan pensando, más allá de que no respondieron el cuestionario, cada uno más o menos puede darse cuenta de si se siente identificado con lo que vamos a leer o no. Entonces vamos a ir con la primera, que es la emotividad. La emotividad quiere decir que vibra intensamente, todo le llega, la impresión es una caja de resonancia, es decir, que somos emotivos, es decir, que todo puede afectar mucho más, para bien y para mal, ¿sí? Puede que nos suenen más las cosas, puede que nos impacte más, puede que seamos como mucho más perceptivos. Por decirles un ejemplo,
Si ustedes ahora están escuchando esta clase y escuchan un estruendo fuerte en la esquina, el que es emotivo va a querer salir disparando para ver qué pasó. No quiere decir que sea solo un poquito chusma, sino que les va a generar como la ansiedad de saber qué pasó. El que no es emotivo puede tomárselo con más calma y va a decir, uy, ¿qué habrá pasado? Me voy a ir a ver. En cuanto el emotivo va a decir, necesito ir a ver qué pasó, a ver si alguien necesita ayuda, a ver si pasó algo grave. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, las cualidades que tiene esta acá, este personaje emotivo, es que sabe salir de sí mismo para ir al encuentro con otro. Suelen ser personas muy cordiales. Ahora, vamos a tener en cada una de estas virtudes o de estas debilidades, vamos a tener cualidades, peligros y necesidades. Acá está marcado con cursiva. Las cualidades es como que hay una parte cordial que es atenta al otro. Y el peligro es que tienden a ser personas inestables. Entonces se puede pasar muy fácilmente de estar muy contento a estar muy triste. Esto es típico, por ejemplo, de las personas con el trastorno bipolar en casos extremos, ¿no? Donde se pasa muy rápidamente o tiene como extremos muy grandes de la euforia o la manía a la depresión. Ahora, no hace falta tener trastorno bipolar para tener cierto espectro de esto, que las personas muy emotivas tienen como mucha apertura a querer ayudar al otro, a querer estar atento. A veces la dificultad es que quieren avasallar con todo. Entonces, acá dice, por ejemplo, que tienen el riesgo de embarrarte en los procesos del otro, meterse demasiado en la vida del otro y hasta terminar afectado por lo que le pasa al otro. Entonces, suelen tener como cambios muy abruptos del estado de ánimo. Pueden estar un día muy contentos y muy entusiasmados con algo y pasó tal cosa y eso como que los derriba. Y todas las afirmaciones, todas estas características tienen una necesidad que en este caso el emotivo, el descubrir por qué pasa rápidamente de la exaltación a la euforia. Entonces, si ustedes les va a salir que ustedes más o menos ya se pueden ahora dar cuenta si son emotivos o no. Entonces, si van a darse cuenta de que tienen un 90% de emotividad, es interesante que vayan analizando qué es lo que les hace saltar de un momento a otro con diferentes emociones tan extremas, con los polos de alegría y tristeza, por ejemplo, y analizar no solamente el porqué de qué situación les hace eso, sino por qué en general les está pasando eso. Entonces es importante que tengan, como dice ahí, un contacto con uno mismo para detectar qué está sucediendo. Acá no que creo, que estoy segura de que es muy importante de que uno pueda tener esa relación íntima con Dios, de poder pedirle que Él nos esclarezca qué es lo que está pasando, como para que tengamos esa forma de actuar, que puede ser muy buena, pero nos puede jugar muy en contra incluso a los otros. Bueno, esto es la persona que es emotiva. El no emotivo no quiere decir que no le importe, sino que esa vibración, como dice ahí, esa energía, ese ímpetu de salir es un poco más bajo. Entonces, en este ejemplo que les decía, si escuchan algo en la esquina, no es que no les va a importar ir a ver nada, no es que son apáticos a esto, sino que eh, puede que tengan una lentitud o como dice, una vibración más lenta, van a ir quizás más calmos a ver qué es lo que pasó, más tranquilos a la ayuda del otro, como un poco más analíticos, no tanto cargados de emoción. Entonces las cualidades y como virtudes, es que son personas más estables, más serenas, más calmas. Pueden analizarlo un poco más. El peligro es como ser acorazados, es decir, como la coraza, sentirse distantes, lejanos, demasiado calculadores o demasiado analíticos. Entonces, acá va a costar como entender un poco al emotivo. Si ustedes se encuentran con una persona que es demasiado susceptible, demasiado emocional,
es como que les va a parecer raro, pero ¿por qué les pasa eso si no es para tanto lo que les está pasando? Entonces ese es el riesgo de no poder ponerse a veces en esos zapatos del otro, ¿sí? Y la necesidad que tiene la persona que no presenta tanta emotividad es tratar de comprender a los demás, ¿sí? Entonces va a ser un desafío para la persona no emotiva entender a ese emotivo o incluso tener que tratar de entender al no emotivo, porque el que no es tan emotivo hasta le cuesta entender los sobresaltos como las quietudes, ¿sí? Entonces, el desafío va a ser no juzgar a la actitud que le parece como desmedida o a la que no entiende. Entonces, generalmente las personas que trabajan con otras personas les va a resultar más sencillo, por más de que se involucren demasiado, pero les va a resultar más sencillo ser personas emotivas. Ahora, cuando uno no es emotivo, quizás cueste un poquito más sensibilizarse con lo del otro, pero tiene como ventaja que a veces pueden correrse un poquito y analizar desde afuera y ayudar a la otra persona a que eh, sea un poco más objetivo y que no se deje ganar por la emoción, ¿sí? Que lo vea desde una parte más lógica. Pero lo lógico no tiene que caer en lo desmedido de que todo sea como meticuloso, todo muy matemático, todo muy calculador, que en realidad fíjense que hay diferentes profesiones que más allá de que cada uno que elige una profesión y se siente cómodo en esa, es porque se adapta a la esencia, a las características propias de uno. Por ejemplo, eh, si yo siendo psicóloga me gusta mi profesión y la hago bien, quiere decir que se condice con lo que soy, que soy empática, que puedo ser comprensiva, que puedo ser atenta. Entonces eso tiene una relación con lo que yo soy, ¿sí? Destaca una virtud mía. Y también lo que viene del otro lado es que cuando yo más trabajo con mi profesión, por ejemplo, más voy a ir despertando esas cualidades, las voy a ir trabajando un poco más. Entonces, piensa en el ejemplo de un contador, es solamente un ejemplo, ¿no? Eh, Como está con una parte mucho más lógica, su pensamiento tiende a ser mucho más lógico del que era incluso antes de ser contador o de elegir esa profesión. Entonces hay profesiones en las que lo emotivo se va como dejando de lado justamente por la práctica que tienen de manera cotidiana. Entonces van a tender a analizar las cosas de manera mucho más lógica. Yo siempre pienso con mi familia, ¿no? Porque yo en ese sentido como que sería, no sé, la oveja negra, porque estudié psicología cuando tengo dos empresarios con números todo el tiempo, otro que es contador, otro es administrador de empresa, entonces tienen números y lógicas todo el tiempo y me río porque para ellos 2 más 2 es 4. Y para mí puede ser 5 o 4,5, porque analizamos las cosas desde otro lado, ¿no? Entonces, se nota por ahí, yo lo veo en mi familia, de que tienden a ser como un poco más lógicos, que en cierta forma ayuda y a veces no, y lo mío también. Quizás yo soy de analizar demasiado las cosas o voy demasiado a lo afectivo cuando debería comportarme un poco más lógica. Entonces la idea es tomar lo bueno y dejar lo malo de cada uno, tratar de buscar esa parte intermedia, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay algún emotivo o no emotivo? Ahí se fueron todos, no los veo. Ahí aparecieron algunas. Estamos. ¿Les gusta? Bueno, espero que les guste, porque si no se les va a hacer un poco más pesado escuchar. Bueno, después vamos a ir a la segunda que veíamos acá, que es la persona que es más activa y el que no es tan activo. Lo que tiene el activo es que tiene facilidad y rapidez para pasar de la decisión a la acción.
¿sí? Bueno, vamos a hacer, son personas más proactivas, ¿sí? Bueno, hagámoslo, listo. Las cualidades es que no solo planean, no solo se quedan en la idea, sino que lo ejecutan, ¿sí? Lo van a hacer. La parte del peligro es como ser demasiado precipitado y que las piernas vayan más rápido que las ideas. Entonces, a veces corren el riesgo de cometer errores por embatatarse, por ir demasiado, por tener demasiado entusiasmo en hacer una cosa y no analizar o no planear demasiado. Entonces, acá la idea es desarrollar la paciencia, la tolerancia para entender al otro, no querer que el otro, por ejemplo, ya haga algo rápido. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta de que una persona está, no sé, que tiene que dejar un trabajo ya porque su jefe o maltratándolo. Entonces, fíjate que tenés que cambiar de trabajo porque te está haciendo cada vez peor. Entonces, nosotros queremos como exigir al otro a que deje el trabajo. Y esa persona va a tener su proceso. Quizás tenga un proceso más lento que el nuestro, decir, no, pero necesito buscar la seguridad de tener otro antes o quiero ver cómo hacer para decirle. Entonces, nosotros tenemos que respetar ese tiempo del otro, si somos muy activos. Y la necesidad, bueno, es no precipitarse a tomar decisiones muy drásticas o muy importantes. O sea, entender nuestro propio ritmo y el de los demás. La persona no activa no es tan no es tan difícil, ¿no? De ver las contras. Es la persona que está convencida de que tiene que actuar, pero no lo hace. ¿Sí? Hay decisiones que tomar, pero se queda estancada. Justo ayer en el trabajo tuvimos que entrevistar con el equipo a una persona que había sufrido violencia laboral y, y bueno, lleva un proceso muy largo en el que sufrió muchísimo durante todo este año y bueno, estuvo con una denuncia a esta persona, está en tratamiento psiquiátrico, psicológico, porque eso le afectó muchísimo en diferentes áreas. Y cuando nosotros le preguntamos qué había hecho en este tiempo, a pesar de esta parte como más de la denuncia, nos había dicho que había consultado con un abogado, pero que nunca le preguntó cómo iba el proceso. Ella sabía que el abogado le iba a ayudar en esto, pero no se anima hasta ahora a preguntarle qué tanto avanzó el abogado o no, porque no quiere encontrarse como con la mala noticia de que no pasó nada. Lamentablemente lo más evidente es que no pasó nada porque si no el abogado se lo hubiese contado, ¿no? Pero es como que podría estar más encima quizás del abogado como para ver qué pasó, estar como un poco más atenta y exigirle que haga, pero por ese miedo se quedó. Entonces sabe lo que tiene que hacer, pero se queda. Y es un ejemplo que justo lo vi ayer y bueno, me trajo a esto, ¿no? Cuando llega a hacer algo, lo hace pero con seguridad. Esa vendría a ser como la cualidad. Es decir, que después de analizar tanto, después de sufrir en ese proceso de decisión, cuando lo hace, le sale bien. Y el peligro es que no tiene como la sensación de estar satisfecho con lo que hace. Entonces acá vemos que hay una falta de formación en la voluntad, ¿sí? En la decisión, el sentirse inseguro consigo mismo. Y la necesidad vendría a ser como tratar de ser un poco más exigente, más realista, tratar de darse cuenta de que no es una cuestión de pereza o de solamente no correr riesgos, sino que hay una falta de voluntad. Entonces acá, como dicen, una sugerencia es trabajar la autoexigencia, si uno está con el otro, tratar de responsabilizarse en ese acompañamiento, ¿sí? Después vamos a la resonancia. ¿Qué quiere decir la resonancia? Es eh, cómo respondemos, cómo vendría, valga la redundancia, cómo resuena
en nuestro actuar en el otro y cómo resuenan las otras cosas en nosotros. Entonces acá el que tiene la resonancia de la primariedad es que vive apasionadamente el momento presente, como si no hubiera pasado ni futuro, ¿sí? Entonces como que vivamos el hoy. Hoy como que tenemos un poco estamos como muy influenciados de esto de la teoría de la Gestalt que habla del aquí y ahora, que si nos dejamos ir demasiado por eso es como que no medimos consecuencias. El vivir el momento presente nos ayuda a tener en cuenta lo que nos dice Dios en tantas veces, que no temamos por el futuro, porque ya tiene todo planeado, ¿no? Que cada día tiene su propio afán, pero que no nos lleve eso al extremo de decir, bueno, no importa lo que va a pasar mañana. Como decía una frase que vi que la compartían ciertas personas, eh, que decía, no te preocupes tanto por el futuro, por el futuro y lo que va a pasar mañana, si igual no vas a salir vivo de esta vida. Es como que nos lleva al otro extremo, ¿no? Entonces, la primariedad nos lleva como al énfasis excesivo del ahora. Entonces la cualidad es que es una persona como más ligera, más agradable, como que, como decía un pacientito mío, se puso el traje de foca, porque entonces como que le resbala todo. Pero la parte buena es que es una persona que sabe perdonar, que no tiene tantos rencores, que son personas que por ahí pueden explotar, que se molestan, pero que se les pasa rápido. Se enojan rápido, se enojan quizás, no tan rápido, pero cuando se enojan después se les pasa rápido. Entonces a veces se corre el riesgo, por ejemplo, de que son personas en las que eh, tienen situaciones de traición por alguna persona de su entorno de manera reiterada y siempre perdona y es como que se olvida y se sigue repitiendo la historia y nunca pone un límite, ¿sí? Entonces el peligro hay que estimularlo continuamente, entonces es inconstante y se desanima con facilidad. Generalmente, si son emotivos, tienen resonancia primaria, ¿sí? No siempre, pero que vienen de la mano. Entonces la necesidad es pensar y reflexionar con qué te comprometes y no dar marcha atrás, ¿sí? No querer abandonar enseguida. Entonces, como acá está muy relacionado al punto anterior, por lo cual, si caes en ambos rasgos, es posible que esta característica se agudice y requieras mayor esfuerzo para formar tu voluntad. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si son inactivos o no son activos y tienen primariedad de resonancia, va a ser un poquito más difícil. Y la secundariedad es que vivir más que vivir el presente, viven del pasado. Es un archivo, almacenan todo. Es el que no sé, una amiga de la infancia lo traicionó y vienen a decir eso y de nuevo, y es como que me va a pasar lo mismo, y como que todo el tiempo está como con lo que le pasó antes. Y son personas que generalmente cansan escuchar con el discurso de que no pueden soltar nada del pasado. La cualidad es que es más metódico, más ordenado, más constante, piensa quizás un poquito más en lo que va a pasar mañana y se prepara. Entonces tiene como un poquito más de fuerza de voluntad. Pero el peligro es ser poco objetivo, ¿sí? Vendría a ser como demasiado objetivo, demasiada susceptibilidad, poner demasiado, el famoso tomarse demasiado a pecho las cosas, entonces clasificar a las personas, ser muy crítico, eh, fijarse más en, como dice ahí, los defectos más que en las cualidades. Entonces hay que tratar de no encasillar, no juzgar a los otros de acuerdo a lo que yo creo que es. Y en la necesidad es tratar de ser un poco más objetivos, no, como decíamos, no clasificar, y que el trato con los demás sea un poco más sincero, no tan calculador. Algo que me gustó acá de esta frase que dice que las personas no somos, sino que estamos siendo, ¿sí? Había una frase que me gustaba que decía, ya no soy la misma de ayer, permitíme presentarme nuevamente. Entonces, cada uno tiene la posibilidad de constantemente ir mejorando y acá lo que hay que tratar de hacer en esto es que nuestra resonancia vaya en sintonía con
lo que es la persona en el momento, no lo que yo creo que es, ¿sí? Entonces, dice ahí como positivo, si se logra desarrollar esta habilidad, vas a sorprenderte de esa relación que encuentres con el otro. ¿Me siguen hasta acá? Se fueron todos, se durmieron. No, acá estamos, Cintia. Bueno, ¿me siguen? Sí, sí. Ay, es que mis perros me dan lata y yo me tengo que levantar cada 5 minutos y me da pena, por eso estoy aquí. Bueno, bueno. Después vamos al otro que es la polaridad combativa, que son, acá tenemos como el agresivo o el diplomático. El diplomático no tiene ninguna dificultad para relacionarse, ¿sí? La cualidad es que le hace bien a los demás, que les duele ofender. Por ahí son personas que intentan mediar, que tratan de buscar como la paz, o si ven, por ejemplo, algo feo en los otros, tratan como de no hacérselo saber tan brutalmente. O por ejemplo, si esa persona está pasando vergüenza con otros, tratan como de apaciguar, de sacarles de ahí, no sé, se me ocurre un ejemplo que el otro día lo vi y lo vi de otra persona que como que después me contó en realidad, que estaban hablando entre tres y una de esas personas tenía un moco que se le notaba. Entonces como que esta persona se puso tan incómoda por la otra, la que tenía, y como que lo sacó aparte y le dijo, fíjate, como con cuidado, le dijo, fíjate lo que tenés, te quiero decir, aunque me es incómodo, pero para que no sigas pasando vergüenza con este otro y vas a ir por todos lados con un moco en la cara y te quiero decir como para que no pases vergüenza. Es como un ejemplo que si bien es chistoso, ¿no? Pero que pasa y hay gente que no se anima a decir y no les importa mucho del hacerle, no decirle para no decir nada, digamos, y no le importa que el otro siga pasando vergüenza, o son personas muy bruscas, lo contrario, el agresivo, que le van a decir enfrente cualquiera, ¿sí? Entonces, lo que trata de hacer el diplomático es como ayudar al otro, como que trata de que no pase vergüenza con los demás, de que no se sientan mal en un grupo. Son los que, por ejemplo, hay un grupo de personas y ven a una que está sola y van a tratar de ir como para que no se sienta incómoda, invitarlo a estar. Perdón por el ejemplo, pero el otro día lo vi y dije, esta es una persona diplomática. Bueno, y el peligro es que puede ser como ambiguo, no se define, ¿sí? Es como que en esta ambigüedad de no saber bien qué quieren, manejan a los otros de acuerdo a lo que les parezca mejor. Como que tienden a manipular según su criterio, ¿no? Y la necesidad, bueno, es esforzarse por ser más claro, por no manipular, por decir lo que se piensa y se siente, pero sin agredir al otro. Bueno, esta es una cualidad en realidad. Pero poder animarse un poco más, ¿sí? Entonces, si se logra desarrollar esta habilidad, va a ser mejor establecer la relación con el otro. Entonces, eh, en el no ofender, como que se cae en el riesgo de no decir nada, ¿sí? Entonces, en esta diplomacia, el intentar decir, pero de una manera en la que uno se anime a decirlo, ¿no? Que sea como fructífero. Después el agresivo, bueno, es el que dice sin importarle mucho si el otro le va a hacer sentir mal o no. Es el típico que dice, bueno, yo soy así, yo soy directo, si al otro le molesta, bueno, yo soy así, yo digo las cosas de frente. Y en realidad no es nada más que un mecanismo de defensa el ser agresivo. Se dice que hay tres formas de responder, ¿no? De manera pasiva, de manera agresiva y de manera asertiva. La pasiva vendría a ser el que no dice nada, que se calla, que se guarda. El agresivo es el que vomita, que escupe, que dice todo. Y el asertivo es el que tiene que decir las cosas de la manera correcta, en el momento correcto. La cualidad es el ser transparente, claro. Sabemos qué quiere, qué dice esa persona y es así. El peligro, bueno, es que el ser agresivo, herir a los demás, ¿no? Y la necesidad es conservar la sinceridad, pero pensando en el otro.
ser más caritativo con los demás. Bueno, gente, vamos a dejar acá, hacemos una pausita y después seguimos, así no los canso demasiado. Van a tomar un vasito de agua, van al baño un ratito y volvemos en 15, ¿les parece? Y seguimos con esta segunda parte y espero que lleguemos a hacer lo de la unidad 4. Así que hacemos una pausita. Nos vemos en un ratito. No sé si acá hacemos pausa con el,